Un aterrador plan nazi. Una armada de superbarcos enviados a conquistar el mundo. Al construirse estos barcos parecían revolucionarios. Eran capaces de casi todo. Eran rápidos y letales. Al atacar, lo hacían con todo. Pero en una serie de batallas épicas, los poderosos buques de guerra asesinos de Hitler son enviados al fondo de los mares. Es un gran agujero. Imagínense si pudiéramos vaciar los océanos. Dejar que el agua se drenara para revelar los secretos del fondo marino. Ahora podemos, utilizando datos precisos y una tecnología asombrosa, para llevar la luz una vez más a un mundo perdido. Esta vez, ¿qué pueden decirnos los restos destrozados en un fiordo noruego sobre la debilidad fatal de la marina nazi? Los noruegos decidieron que debían abrir fuego, lo que hicieron, con muy buen efecto. ¿Puede un naufragio intrincado en América del Sur revelar la verdad detrás de un sacrificio impactante? Hitler habría preferido una intensa batalla salida de una ópera de Bach. ¿Y pueden los restos del mayor acorazado de Hitler revelar evidencia de una maravilla de arma secreta aliada? En 1930, Britania todavía gobernaba las olas, con la armada más grande y poderosa del mundo. Pero tan pronto como Hitler toma el poder en 1933, se propone desafiarlo. Hitler había introducido este plan para construir una enorme flota, 10 acorazados, 4 portaaviones, 160 destructores, decenas de cruceros. Al comienzo de la guerra en 1939, gran parte de esta gigantesca flota todavía está en el tablero de dibujo. Pero Hitler tiene algo especial. Poderosos asaltantes del océano, capaces de igualar cualquier cosa en la Marina Real. Desplegados de inmediato, con un efecto mortal. En el Atlántico Sur, el asaltante nazi Graf Spee está cazando convoyes mercantes que llevan suministros vitales a Europa. En solo 3 meses, este hunde 9 barcos. Los buques de guerra aliados se apresuran a perseguirlo. 3 cruceros británicos, el Exeter, Ajax y Aquiles, ven a su enemigo en la costa de Uruguay. Los británicos abren fuego. Es la primera gran batalla naval de la Segunda Guerra Mundial. Para el Graf Spee, también es su última. Pero en el sitio de la batalla, no hay señales de él. Jim Delgado, arqueólogo marino de Search Inc., se dirige al traicionero Río de la Plata en busca del naufragio. Aquí las aguas son turbulentas y turbias, por lo que Jim está usando un sonar multihaz de alta tecnología para escanear el estuario. Son aguas poco profundas. La profundidad aquí es de entre 8 a 10 metros. Con él se encuentra el experimentado investigador del Graf Spee, Alfredo Echegaray. Si lo encuentran, él lo reconocerá. Su longitud era de unos 188 metros. En efecto. El Graf Spee es un acorazado pequeño, por una buena razón. Después de la Primera Guerra Mundial, la construcción naval alemana está estrictamente regulada. Sus buques de guerra deben ser pequeños en número y tamaño. Pero Hitler soslaya las reglas
y crea una clase de buque de guerra que es compacto, pero también muy poderoso, como el Graf Spee. El Graf Spee está diseñado para ser un asaltante rápido, atacar y huir. Es un Panzerschiff, una pantera en el océano. Con su delgada armadura, el Graf Spee es ligero, rápido y maniobrable. Y está armado hasta los dientes. 6 ametralladoras de 28 centímetros y 8 tubos de torpedos. ¡Wow! Hay un naufragio. Muy bien, ahí. Está bastante intacto. Tienes la proa aquí. Falta la cubierta, pero hay una torreta delantera. Sí, Justo aquí. es correcto. Las imágenes del sonar coinciden con los planos de Alfredo. Definitivamente es el Graf Spee. Pero ¿por qué yace en el fondo del océano tan lejos de la escena de la batalla? Está pasando algo más aquí. Bucear en el naufragio es difícil. Las aguas son peligrosas, con visibilidad casi nula. Pero al usar los datos de escaneo, podemos hacer que el Atlántico Sur desaparezca, para que la luz caiga una vez más sobre uno de los buques de guerra favoritos de Hitler, revelando al Graf Spee por primera vez en 80 años. Gran parte de él está intacto. Pero el casco ha sufrido mucho. Y en la popa, toda la sección trasera ha quedado completamente separada del casco. ¿Puede la batalla explicar este daño? 3 pequeños buques británicos fueron superados en armas y vencidos por el Graf Spee. El encuentro es intenso. El Graf Spee ataca a los cruceros británicos, causando un daño inmenso. Pero entonces el capitán alemán comete un error táctico. Se acerca demasiado. Permitiendo que los británicos rodeen a sus presas. Los británicos atacaron al Graf Spee con proyectiles de 20 y 15 centímetros, y algunos impactos fueron significativos, dejando un gran agujero en la proa. Pero el daño por los proyectiles no podría haber sido suficiente para hundirlo, porque el naufragio está aquí, a cientos de kilómetros del sitio de la batalla. Los archivos locales muestran que el 14 de diciembre, el Graf Spee navega a la capital uruguaya de Montevideo para realizar reparaciones esenciales. Su capitán, Hans Langsdorff, cree que su barco estará a salvo en este país neutral. Cuando entró aquí, tenía poca munición y un barco que estaba lleno de agujeros. Tenía fallas en sistemas críticos. Y también tenía 1000 tripulantes, muchos de ellos muy jóvenes. Mientras tanto, la Marina Real está reuniendo fuerzas en alta mar. Y todo el tiempo vigilan las aguas internacionales, esperando ver qué hará. Langsdorff solicita 15 días para hacer reparaciones esenciales. Uruguay puede ser neutral, pero los aliados son socios comerciales importantes, por lo que el gobierno le da solo 3 días. El capitán tiene 2 opciones: permanecer en Uruguay y que confisquen su barco, o abandonar el puerto y enfrentar a la flota británica. La difícil decisión que ahora tiene que hacer es salir y volver a pelear. No hay más que se pueda hacer.
Con un barco con cicatrices de batalla y pocas municiones, Langsdorff sale del puerto con solo la tripulación esencial. Parece una misión suicida, pero el capitán tiene otro plan. Decide hacer otra cosa, y esa es hundir su nave. A las 7:55 de la noche, el 17 de diciembre, explotan cargas masivas en el barco. Bombas cuidadosamente colocadas por la propia tripulación del Graf Spee. Una es tan poderosa que la popa se desprende. El Graf Spee comienza a hundirse en el barro del Río de la Plata. El Führer está enfurecido. Hitler habría preferido algo salido de una ópera de Wagner, con Langsdorff y su equipo muriendo heroicamente en una batalla y no al Graf Spee explotar y hundirse. Langsdorff es etiquetado como un cobarde. En su habitación de hotel, se suicida. Hitler ha perdido a uno de sus acorazados más mortíferos. Pero ¿cómo un naufragio en Escandinavia revela su deseo de seguir construyendo aún más? El fiordo de Oslo, Noruega. Casi 152 metros de agua profunda y oscura. El barco de investigación, el Simrad Echo, está buscando un bombardero nazi perdido. Una parte clave de los planes de Hitler para una armada de superbarcos de guerra. El arqueólogo marino, Frederick Sorreide, está fascinado por ellos. Está justo ahí. ¿Ya lo vieron? Sí, ya lo veo. Sí. Excelente. Sí. Hacemos un escaneo de haz múltiple del fondo del mar y acabamos de pasar por encima del naufragio del Blucher, que es una gran estructura. Hoy, el Blucher se encuentra a más de 91 metros hacia abajo. El equipo despliega un vehículo operado de forma remota con cámaras de video. Frederick sabe que el Blucher se perdió en abril de 1940. ¿Qué estaba haciendo un enorme buque de guerra nazi en estas aguas neutrales? Desentrañar el misterio significa comprender el plan maestro naval de Hitler con más detalle. Seis meses después del conflicto, la armada alemana sigue siendo superada en número. Los nazis necesitan construir, y rápido, pero Alemania se está quedando sin materia prima. Hitler necesitaba mucho hierro con urgencia. Hambriento de acero y mineral de hierro para hacerlo, Hitler solo tiene una opción: aplastar a su vecino del norte, Noruega. El puerto de Narvik es clave. Es la ruta para enviar mineral de hierro a Alemania, desde las minas en el norte de Escandinavia. Hitler también sabe que la larga costa de Noruega brinda fácil acceso al Atlántico Norte, donde sus enemigos pueden atacar en cualquier momento. El doble golpe. La necesidad del mineral de hierro, más la capacidad de Noruega para proteger sus barcos, muchos de los cuales se construyeron con mineral de hierro, hacen vital a Noruega. Los nazis necesitan moverse rápido, por lo que reúnen la fuerza naval más poderosa que tienen, liderada por un nuevo barco de combate, el Blucher.
Con un peso de más de 14.000 toneladas, este buque de guerra rompe todos los límites impuestos a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. De proa a popa, armas innovadoras en pares para disparos rápidos y una potente batería antiaérea. Todo lo cual hace que el Blücher sea la elección número 1 de Hitler para liderar este ataque crítico. Es una misión secreta. Navegar por el fiordo de Oslo, apuntar sus armas aterradoras hacia el Palacio Real y obligar a Noruega a rendirse sin disparar un solo tiro. Hitler no espera mucha resistencia de este país neutral. Pero el Blücher nunca llega a Oslo. De vuelta en el Simradeko, Fredrik está tratando de descubrir por qué. Creemos que es una de las torretas de armas que seguramente se ha caído. Estas cámaras solo pueden ofrecer una vista limitada del naufragio. Es un gran agujero. Pero utilizando los datos de escaneo de alta resolución, ahora podemos verlo mejor. Drenando las aguas heladas para descubrir al Blücher por primera vez desde que se propuso intimidar a una nación para que se rindiera. Un casco enorme, de más de 204 metros de largo, boca abajo en el barro. En medio del barco, una herida abierta claramente visible en el casco. El Blücher yace inclinado sobre su lado izquierdo. Parte de la quilla oculta a la vista debajo del lodo. Pero penetrando debajo del lodo mismo, es posible revelar algo nunca antes visto. Dos agujeros gigantes debajo de la línea de flotación. Y ambos fatales. No hay duda de que el barco se hundiría como resultado de un choque tan fuerte. Y el misterio se profundiza. Los aliados no tienen buques de guerra de superficie cerca de Oslo. Y los noruegos no tienen submarinos activos en el área. ¿Qué pudo haber causado los agujeros? La investigación revela algo extraordinario debajo de la superficie. Una cueva misteriosa. En 1940, los alemanes no sabían nada al respecto. Los noruegos eran y siguen siendo muy buenos para guardar secretos sobre sus defensas costeras. Cortada en la pared de roca, una entrada oculta. El historiador Tony Pollard lo está investigando. Es una cámara secreta de lanzamiento de torpedos. Son increíbles. La portilla solo se hunde y los torpedos probablemente son cargados por atrás. Una doble plataforma cuelga sobre la portilla. Los torpedos son deslizados en el marco, sumergidos en el agua y son disparados. No hay ninguna señal para el enemigo. No hay salpicaduras cuando esto entra al agua. Literalmente está saliendo de la roca sólida. ¡Asombroso! Entonces, ¿qué sucede la noche que se envía al Blücher para conquistar Noruega? Temprano por la mañana, todo parece tranquilo. Fuertemente armado, el Blücher dirige descaradamente una fuerza especial directo hacia el fiordo de Oslo. No esperan resistencia alguna. Ciertamente, no de la fortaleza de Oscarsborg del siglo XIX.
Los alemanes pensaron, no tenemos que preocuparnos, no dispararán. Y si lo hacen, no será efectivo, pero estaban metiendo la cabeza en un dogal. El comandante de la guarnición ve al Blucher y su fuerza especial acercándose. Cuando los barcos alemanes pasan frente a la fortaleza, él abre fuego. Múltiples impactos de proyectil causan daños severos en el Blucher. Se producen incendios a bordo. Su timón está atascado. Pero el Blucher continúa, sin darse cuenta del peligro inminente. Tener un nido de torpedo secreto en la isla podría ser algo devastador. Cada arma lleva 100 kilogramos de potente explosivo. Los torpedos dan bajo la línea de flotación donde el agua entra con gran rapidez, y lo hizo. Solo se necesitaron 2 torpedos para detener al poderoso Blucher en su camino. Y se hunde casi de inmediato. Hitler le pide a la Luftwaffe y a su ejército que terminen el trabajo y finalmente toman el control de Noruega. Pero su plan para una armada de clase mundial ha recibido otro golpe. La pérdida del Blucher es muy importante. Es otra de estas naves famosas, nueva, de vanguardia, pero se ha ido. Está en el fondo de este fiordo y, nuevamente, Hitler se queda viendo a la flota y dice, ¿qué rayos está pasando aquí? Pero los nazis aún no han terminado. Uno de los buques de guerra asesinos de Hitler está listo para lograr la mayor victoria naval de Alemania en una batalla de gigantes. ...1941... Casi 18 meses en guerra. Francia ha caído y Gran Bretaña depende de los suministros del otro lado del Atlántico. Pero los convoyes mercantes son vulnerables al ataque de submarinos y bombarderos nazis. El más infame de todos, el Bismarck. En mayo está cazando convoyes aliados, cuando el HMS Hood, orgullo de la Marina Real, lo rastrea. Hay mucho en juego en este enfrentamiento de pesos pesados, y solo puede haber un ganador. Pero ¿por qué estos dos poderosos acorazados se encuentran ahora en aguas profundas, a 1.770 kilómetros de distancia? Cuando comienza la batalla, el Bismarck tiene una ligera ventaja. Es nuevo y de vanguardia. Sus cañones de 38 centímetros pueden disparar hasta unos impresionantes 38 kilómetros, y su coraza es gruesa, de casi 12 centímetros, ofreciendo una excelente protección contra proyectiles enemigos. La creación del Bismarck es parte de un plan más amplio. Construir naves poderosas e icónicas que sembrarán el terror, haciendo cumplir la voluntad de Hitler en el resto del mundo. Del lado británico, el famoso HMS Hood. Es más grande que el Bismarck. Mide 262 metros de largo. Pero sus armas principales de 38 centímetros son menos potentes. Disparan a solo 27 kilómetros. Y su coraza es más delgada, de solo 7 centímetros. También tiene casi 25 años. El Hood tenía una gran reputación. No solo en el Reino Unido, sino en el mundo. Fue el buque de guerra más poderoso, veloz y más temido, pero también el más querido por un periodo de 20 años hasta el lanzamiento del Bismarck. El Bismarck deja su escondite secreto en Noruega. Traza una ruta a través del estrecho de Dinamarca al oeste de Islandia
apuntando hacia el Atlántico Norte y los convoyes aliados. Pero nunca llegará tan lejos. La inteligencia británica descubre que el Bismarck está en movimiento. El Hood es uno de los 3 barcos enviados a interceptarlo. Entonces, ¿qué sucede cuando estos 2 gigantes se encuentran cara a cara? El investigador del naufragio, David Mearns, está rastreando los restos del Hood. Él sabe que el acorazado de altas especificaciones de Hitler tiene el mayor poder, pero ¿cuánto daño puede infligir al Bismarck? El equipo comienza a escanear el fondo del mar en la última ubicación conocida del Hood, en el estrecho de Dinamarca. Pero está resultando difícil de encontrar. De pronto, el escaneo revela un misterioso cráter de casi 100 metros de ancho. Creo que este es. ¿Podría ser una pista vital en la búsqueda del Hood? El cráter está a casi 3 kilómetros abajo, demasiado profundo para bucear. Por lo que David debe usar un vehículo operado a control remoto. Devuelve imágenes tentadoras. Escombros destrozados que sugieren un evento catastrófico. A continuación, el ROV encuentra una sección del casco. Es tan grande que solo puede ser el Hood. Además, está volcado. He visto 45 barcos en aguas profundas y nunca encontré uno totalmente volcado. La potencia de fuego del Bismarck ha dado un golpe mortal. En todos los sentidos está tan destruido como cualquiera podría haber imaginado o descrito. Usando los datos de David, ahora es posible drenar miles de millones de litros de agua del estrecho de Dinamarca y exponer completamente el sitio del naufragio por primera vez. Repartidos en 2.4 kilómetros en el fondo del mar, se encuentran los restos destrozados de más de 40.000 toneladas de metal dañado y retorcido. Al norte, la torre de mando. Al este, parte de la proa y la popa. A casi 800 metros de distancia hacia el sur, la sección intacta más grande, la parte intermedia. Los restos dispersos sugieren una explosión masiva. No me esperaba ver al Hood tan dañado como estaba. Eso fue totalmente inesperado, impactante y muy perturbador, de hecho. La superposición de partes del naufragio en los planos originales del Hood revela una parte faltante de la nave entre la popa y la sección media. El elemento faltante del barco es donde se encontraba un depósito de municiones. Parece que este es el epicentro de la explosión. Sabemos que el proyectil del Bismarck le dio al Hood en la parte de popa, cerca del mástil principal. Y hubo una enorme explosión. Dijeron que era como un soplete de 182 metros de alto. El disparo que hundió al Hood fue muy afortunado para los alemanes. Si el proyectil hubiera caído más atrás, el Hood no habría explotado. Ahora es posible reconstruir cómo el Bismarck hundió al Hood en una de las batallas más cortas de la historia naval. Temprano por la mañana, el Hood ve al Bismarck. A una distancia de más de 22 kilómetros, el Hood dispara sus cañones gemelos de 38 centímetros.
El Bismarck recibe un impacto que daña sus tanques de combustible. Y devuelve el fuego. Un proyectil golpea al Hood justo encima del depósito de municiones. El gran buque de guerra desaparece bajo las olas en menos de 3 minutos, con la pérdida de más de 1.400 hombres. El HMS Hood, este gran símbolo del poder imperial británico, explotando como lo hizo, con solo 3 sobrevivientes, fue un enorme impacto. Por primera vez en siglos, Gran Bretaña no puede afirmar que gobierna las olas. Y en la guerra de propaganda, al menos, el poder marítimo alemán finalmente se está elevando. El Bismarck parece invencible. Pero solo 3 días después de su gran victoria, él también yace en el fondo del Atlántico. ¿Cómo llegó a su fin esta brillante máquina asesina? Era importante para Churchill, el gobierno británico y la Marina Real que los británicos reafirmaran su mando del mar hundiendo al Bismarck. Una armada de buques de guerra y escuadrones de aviones recorren el océano cazando a este asesino. Un avión de reconocimiento detecta un rastro de petróleo en la superficie, que lo conduce directamente a un Bismarck dañado. Unos 2.800 proyectiles llovieron sobre el emblemático acorazado de Hitler. Superado en número, sin armas y sin suerte, el Bismarck cae. Y ahora se encuentra a 1.770 kilómetros al sur de su mayor oponente, en el fondo del mar. Era poderoso, era hermoso. Todos los ojos estaban en él. Y al final del día, ¿eso lo mató? Hitler se sorprendió por la pérdida de este símbolo del prestigio del Tercer Reich. Este era otro clavo en el ataúd para la armada alemana. El Tirpitz es el último gran acorazado de Hitler. ¿Qué pueden decirnos los restos hundidos de los aviones aliados sobre el costo extraordinario de destruirlo? Con la pérdida del Bismarck en 1941, la fe de Hitler en su armada está en su punto más bajo. Tiene un último barco de guerra, el poderoso Tirpitz. Aterrorizado de perderlo, el Führer ordena una serie de mejoras importantes. El Tirpitz renovado pesa casi 53.000 toneladas, 2.000 más que su barco hermano, el Bismarck. Su casco está reforzado, envuelto en una armadura de 33 centímetros de espesor. Casi 12 centímetros de acero protegen la cubierta principal. Cuenta con 8 cañones principales de 38 centímetros y 72 cañones antiaéreos asombrosos. Es una fortaleza flotante impenetrable. Tal vez el acorazado más perfecto jamás lanzado al mar. Pero a pesar de su impresionante arsenal, este Goliat pasa la mayoría de su vida escondiéndose en los fiordos noruegos, convirtiéndose en una gran molestia para las fuerzas aliadas. El Tirpitz era lo que los estrategas navales llamaban una flota en potencia. No se arriesgó, pero los riesgos que planteaba obligaron a los británicos y estadounidenses a desplegar fuerzas considerables por si hacía algo alguna vez. Pero el Tirpitz no sobrevive a la guerra. La historia de su extinción comienza en este fiordo cerca de Trondheim. El arqueólogo marino Fredrik Søreide está en una misión para tratar de descubrir el oscuro pasado del Tirpitz. Él cree que estas aguas profundas
pueden contener pistas para ayudar a explicar hasta dónde llegaron los aliados para destruir al Tirpitz. El equipo está usando ROVs especializados y cámaras de aguas profundas. Ah, mira eso. ¿Podríamos acercarlo un poco? Aparece el contorno fantasmal de un avión. La cabina. Ah, sí. Esa es la nariz y luego la cabina. ¿Pero qué es este avión? ¿Y qué está haciendo aquí? Frederick intenta identificar el avión y necesita echar un vistazo más de cerca. Creo que estamos en el asiento del piloto. Mira eso. La palanca de mando, ¿la ves? Ah, Ahí sí, está. esa es Sí. la palanca de mando. Sí, sí, es esa. Por el diseño de la cabina y la posición de las dos hélices a cada lado de la aeronave, Frederick cree que este es un bombardero Halifax británico. Con más inmersiones del ROV, descubren que el Halifax no está solo. El lecho del fiordo está lleno de restos de aviones derribados. Hay entre 40 o 50 restos de aviones descansando en el fondo de este fiordo. Esta área vio mucha acción. Y este es un verdadero cementerio de aviones. Debió haber habido algo muy especial aquí para que los aliados sufrieran pérdidas tan grandes. Y Frederick descubre que es así. El Tirpitz estuvo escondido aquí durante un año, fuertemente defendido con armas antiaéreas. Pero hay otra razón por la cual fracasan tantas incursiones de bombardeo. La científica Claudia Hartel está reuniendo evidencia de uno de los lugares más improbables: las laderas cubiertas de pinos sobre el fiordo. Claudia toma muestras del núcleo de las profundidades de los árboles, revelando los anillos de crecimiento. Grabamos todo. Son máquinas del tiempo. Te pueden contar el pasado. Cada anillo registra un año del crecimiento del árbol. Claudia cuenta cuidadosamente hasta que llega a principios de 1940 y nota algo inusual. Pueden ver aquí anillos más anchos. Luego hay un periodo de anillos muy estrechos y un periodo de bajo crecimiento. Es lo mismo para todos los árboles en el área. Durante la guerra, algo está frenando el crecimiento de los árboles. Este es el daño al árbol causado por el humo artificial para ocultar al Tirpitz. Los alemanes tenían docenas de generadores de humo alrededor del fiordo, bombeando densas nubes ácidas, envenenando los árboles, pero escondiendo su nave de los bombarderos aliados en lo alto. Los alemanes demostraron ser expertos en proteger al Tirpitz con pantallas de humo. Tiene un dispositivo de camuflaje, como algo sacado de Star Trek, y frustra con esto una incursión tras otra. Pero Hitler sabe que a su último buque de guerra asesino le queda muy poco tiempo. Temiendo que los aliados pudieran tener suerte, en octubre de 1944 ordena al Tirpitz que navegue a una nueva ubicación, la isla Jacoya. Este sería su último viaje. Estamos a las afueras de Tromsø y este es el lugar del descanso final del Tirpitz. Justo debajo de esta área, pero recuerden, el barco era enorme. Frederick baja una cámara subacuática operada a control remoto. Todo el fondo del mar está lleno de cosas. Sí, es un área grande. Después de 75 años, los proyectiles capaces de viajar 32 kilómetros permanecen intactos. Mira eso de ahí, ¿lo ves?
Sí, hay un libro ahí. Ya lo vi. Artículos personales. Un libro, con las páginas todavía claramente legibles. Queda ya muy poco de este enorme acorazado. Pero ahora, utilizando registros históricos, escaneos costeros y visualización de computadora de última generación, podemos hacer retroceder las aguas de la isla Hakoya como estaban en 1944. El Tirpitz yace boca abajo. Cerca de la proa, un agujero gigantesco. Hacia la popa, evidencia de 2 impactos más. Todos penetrando a través del grueso blindaje de 12 centímetros. Y directamente al lado del barco, más evidencia. Un enorme cráter de 30.5 metros de ancho en el fondo del mar. ¿Qué arma podría haber causado un daño tan catastrófico? Octubre de 1944. La isla Hakoya al norte de Noruega. El último gran acorazado de Hitler, el Tirpitz, está oculto cerca de la costa. Los alemanes saben que el Tirpitz está en la lista de los más buscados de los aliados. Redes submarinas lo protegen de los ataques con torpedos. Se apilan arena y escombros alrededor del casco para evitar que el Tirpitz se vuelque si es atacado. Sobrevivió durante 2 años de ataques aéreos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió a menos de un mes de haber llegado aquí, que lo envió al fondo del fiordo? Al lado del naufragio, el enorme cráter de una bomba. En la cubierta, agujeros perforados a través del acero extra grueso, demasiado grandes para ser causados por un proyectil o un torpedo. ¿Qué podría causar una destrucción tan devastadora? La evidencia de su poder todavía afecta el paisaje hoy en día en la isla de Hakoya. Churchill está decidido a que el Tirpitz debe ser destruido. Pero para atravesar su cubierta de acero de 12 centímetros de espesor, los aliados necesitan una bomba más poderosa que ninguna otra. Solo hay una persona a quien acudir. El cerebro detrás de la legendaria bomba de la incursión de los Dam Busters, Barnes Wallis. Y el arma que desarrolla es tan grande que los aviones que la transportan tienen que ser especialmente adaptados y desmantelados. Es llamada Tallboy y se eleva a una altura de 6.4 metros. Su forma aerodinámica única le permite caer libremente de forma rápida y precisa por el aire, rompiendo la barrera del sonido. De 5.500 kilogramos, está diseñada para penetrar el suelo a profundidades de 24 metros y solo entonces explota. Son masivos dispositivos explosivos, casi sísmicos. La misión de destruir al Tirpitz es muy peligrosa. Está bien protegido con armas antiaéreas, por lo que los bombarderos deben entrar y salir rápidamente. Hay solamente un escuadrón para este trabajo, el 617, los Dam Busters. El Escuadrón 617 era el gran exponente del bombardeo de precisión. Soltaban estas armas diseñadas por Barnes Wallis con una precisión extrema y representaban un peligro para un buque de guerra anclado por bien protegido que estuviera. A 5.486 metros, esquivando el fuego antiaéreo.
Los objetivos de la bomba del Escuadrón 617 finalmente tienen al Tirpitz a la vista. Los Tallboy aceleran a 800, 900, 1000 kilómetros por hora. Varios pierden sus objetivos obstaculizando la costa, pero otros se mantienen firmemente en un trayecto mortal. Los Tallboy impactan y atraviesan la plataforma de acero del Tirpitz. Estas bombas resultan ser herramientas muy poderosas contra el Tirpitz. Y por primera vez realmente lograron penetrar el acero. Otros Tallboy destruyeron el enorme banco de arena construido para proteger al Tirpitz de volcarse. En cuestión de minutos, la embarcación se inclina y se da vuelta. El Tirpitz, como su barco gemelo, el Bismarck, se ha ido. Para el día en que el Tirpitz fue hundido, Hitler había perdido ya la fe en la armada alemana. De hecho, ordenó que se eliminara. Había cosas más importantes. La muerte del Tirpitz marca una revolución en la guerra naval. El futuro pertenece a los submarinos, que atacan desde debajo de las olas, y a los portaaviones que pueden lanzar ataques en cualquier parte del mundo. El sueño de Hitler está muerto, y con él, la era del acorazado.